Miren esa casa. Esto es en la zona norte, en el partido de San Isidro. En esa vivienda que ahora está cerrada con candado. Fue la casa que guardó uno de los secretos más horrorosos de la historia penal argentina. Esa vivienda, una casona importante de San Isidro, como la mayoría de las viviendas de esa zona, tenía una improvisada y elaborada cárcel en donde mantenían secuestrados a jóvenes empresarios y a una mujer también, que fue en definitiva la única sobreviviente. El clan Puccio, Arquímedes Puccio, sus socios del delito y sus hijos, secuestraban, cobraban rescate y mataban allá por la década del 80. Todos fueron capturados, todos. Pero uno de ellos, solo uno de ellos, se burló de todos, de la justicia, de la sociedad, pero fundamentalmente de los familiares de las víctimas. Hoy en el expediente vamos a contar la historia de Daniel Maguila Puccio. El Puccio que se rió de todo el mundo. El Puccio que logró no ir a la cárcel por esta seguidilla de secuestros y homicidios. A pesar de estar condenado, logró evitar la cárcel. Y ahora, como final negro de esta película de horror, la causa en su contra está terminada, está prescripta, es decir, nunca va a cumplir la pena. Por eso decimos que hoy en el expediente vamos a contar la historia del Puccio que se rió de todos. Vamos rápidamente al móvil. Ya vamos a estar saludando a nuestro invitado, pero vamos primero al móvil para que nos cuente Francisco Urrutia, que está en el lugar, su impresión, cómo está la vivienda, qué se puede ver en el lugar. Francisco, muy buenas noches. Pablo, Mauro, buenas noches. Estamos con el móvil en esta calle Martín y Omar, 544. En la intimidad de esta casona de San Isidro, Arquímedes Puccio ideó el accionar de esta banda que se dedicaba a secuestrar, a pedir el rescate y matar a empresarios conocidos con quienes tenían contacto. Banda que tenía dentro de sus integrantes a los dos hijos varones de Arquímedes Puccio. Hablamos de Daniel y Alejandro, ambos jugadores de rugby del CASI, del Club Atlético San Isidro, que está a tan solo 200 metros, a 2 cuadras de esta casona que está en pleno centro de San Isidro, para que se ubiquen. Martín Omar al 500, entre 25 de Mayo y Avenida del Libertador, dos arterias muy importantes de esta localidad bonaerense, aquí en la zona norte del conurbano, y a tan solo 5 cuadras de la estación de tren. ¿Cómo está la casa en este momento hoy? está semi abandonada. Fíjense que hay un portón, el único acceso a esta casa, por la calle Martín y Omar al 500, un portón color gris, que tiene, por donde tranquilamente puede entrar 1 o 2 autos al menos. Está con varios candados. Y más temprano, con nuestro equipo, con los chicos del móvil, pudimos hacer imágenes por encima de este portón metálico pintado de gris, y van a ver una casa semi abandonada con un primer espacio muy amplio para que entren entre 2 y 3 vehículos. Perfecto. Bueno, una casa semi abandonada, les decía, con algunos vidrios rotos, con un espacio para 2 o 3 autos en la parte de adelante. Luego se ven varios ambientes, pero lo que nos llamó la atención fue a la izquierda van a ver una especie de escalera caracol, tipo caracol, que da a un ambiente del primer piso, de un entrepiso, que en su momento se rumoreó como posible lugar de cautiverio de estos empresarios, de las víctimas de este clan Puccio, ambiente del cual tiene una ventana que da al exterior, que está totalmente cerrada y pintada
de blanco. Bueno, ese ambiente en el entrepiso o en el primer piso de esta casona de San Isidro se rumoreó como posible lugar de cautiverio de las víctimas. Y después vamos a mostrarles otra imagen también del interior de esta casona de San Isidro, en la parte externa donde tienen acceso los autos de la entrada de este garage, con un pequeño pozo, por definirlo de alguna manera, para poder acceder. Se ve que era uno de los accesos al famoso sótano o subsuelo, lugar también mencionado como tenían en cautiverio a las víctimas esta familia Puccio. Hace un rato pudimos hablar con algunos vecinos fuera de micrófono, nos decían que en su momento esta casa supo estar alquilada, pero que desde hace mucho tiempo no ven absolutamente ningún tipo de movimiento, gente que entra o sale. Por eso las condiciones de semi-abandono de esta casona, insisto, en pleno centro de San Isidro. Hacía rato no veía, gracias Francisco, ya volvemos, hacía rato no veía esta casa, he visto imágenes hace años, pero no sabía que estaba tan destrozada. Ese lugar fue el centro de operaciones de una de las bandas criminales más terribles y enigmáticas e incomprensibles de toda la historia penal argentina, ¿no? Pocas veces se ha visto una familia entera dedicada al delito y que durante años pudo engañar a tanta gente. De hecho, los propios vecinos estaban sorprendidos cuando cayó el denominado Clan Puccio allá por mediados de la década del 80. Pero vamos a contar hoy la historia y por qué es noticia otra vez, ¿por qué es noticia? ¿Por qué uno de los acusados se ríe de la justicia? Guillermo Manukyan, el hermano de Ricardo Manukyan, y siempre que lo convocamos y le pedimos que nos cuente la historia bien, y bueno, se lo agradecemos mucho. Gracias por estar como siempre. Gracias por invitarme y acordarse de esto. Son los casos que no se tienen que olvidar, me parece a mí, son historias que hay que tenerlas muy presentes para que no se repitan, Tu hermano tenía 23 años y fue la primera víctima. Sí, hubo un empresario años 70, antes, la década del 70. Sí, pero digamos de esta última etapa de ellos, mi hermano fue la primera víctima. La primera víctima. Sí. Porque vamos a recordar el caso, quiénes eran y cómo comienza la primera víctima, que fue tu hermano, ¿no? A mi hermano, sí. Mi hermano, nosotros teníamos las oficinas de trabajo cerca, más o menos unas 20-25 cuadras de mi casa, y a unas también 20-25 cuadras de la casa de ellos. De esa casa. Sí, mi hermano Alejandro lo conocía por tener amigos en común dentro del rugby, que es... Alejandro Puccio jugaba en el Casi, ¿no? Claro, sí, era una figura en los Pumas. Sí, jugó en los Pumas. Era un personaje conocido. Era un personaje conocido. Quiero decir una sola cosa, ¿no? Para que la gente entienda la dimensión de esta historia. Las víctimas, o a ver, el detalle de la organización era que no elegían cualquier clase de víctima, sino gente a la que conocían previamente. Digo, esto como contexto para arrancar el relato que vas a hacer. Digamos que el cerebro de esta organización, que fue Arquímedes, la parte central era eso, decir, organizamos esta banda y la forma que vamos a operar es a través de vínculos que cada uno de nosotros tenemos con la víctima que vamos a elegir. ¿En el caso de tu hermano? En el caso de mi hermano, el vínculo era Alejandro, y el que aportó la propuesta de secuestrar a mi hermano fue Alejandro. Tenían amigos en común, amigos y amigas en común, y de hecho en reuniones sociales, en esa época que se iba mucho a bailar más que en reuniones en casas, mi hermano se encontraba muchas veces con Alejandro, y en lugares para tomar algo o bares que hay ahí por la zona de San Isidro, entre ellos un lugar de hamburguesas muy conocido, era un centro de reunión en donde se juntaban. Y ahí le fue haciendo la inteligencia, lo fue marcando, lo fue buscando, lo fue digamos tanteando. que claro, o sea, sabía quién era, se conocían, y cuando deciden organizar esto de secuestrar gente, a Alejandro se le ocurrió aportar a mi hermano por el vínculo que tenía, y que seguramente iba a ser fácil pararlo porque mi hermano lo conocía. De hecho, ese día mi hermano estaba volviendo a almorzar a las 12:30 del mediodía, y venía con el auto
Y ahí hay una calle que hoy es la avenida Tames, que en ese momento era Dardo Rocha, que era una calle muy angosta, mano y contramano solamente, en donde no había, digamos, el tránsito que había hoy. Y a mi hermano lo paran Alejandro junto con otro integrante de la banda, con Fernández Laborde. No se sabe qué le dijeron, pero mi hermano, al conocer a Alejandro, detiene el auto. Es fácil presumirlo. Tal cual. Levantó la mano y paró. Le pidieron, ¿me podés Era llevar un hasta conocido acá? barrio. Exactamente. Sí. Bueno, mi hermano enseguida se da cuenta o le dicen que lo van a secuestrar y en su inconsciente trata de alguna forma de escapar. Acelera el auto, dobla en una boca calle en donde había un terraplén porque estaba cortado, porque estaban construyendo la avenida Tames, y ahí se le termina la historia a mi hermano. Desde ese momento en adelante a mi hermano lo pasan a otro vehículo, que justamente era esta combi que también se usó en el secuestro de la señora Bollini de Prado. Sí. Que es la que en teoría proveyó Daniel Maguila, Exactamente, ¿no? Una camionetita de esas japonesas chiquitas, una más grande, color amarillo, cremita, en donde a mi hermano lo pasan a ese vehículo, y el que manejaba ese vehículo, el que hacía la logística de la banda, era justamente Daniel, alias Maguila. Maguila. Lo pasan ahí y de ahí lo llevan directamente a la casa esta de Martín y Omar, en donde mi hermano está 9 días secuestrado. 9 días. No. Mientras empieza el pedido de Automáticamente rescate. ahí, en el momento en que mi hermano lo llevan, a las 1h30, 2 horas, llaman a mi casa diciendo que mi hermano estaba secuestrado, ¿Cuánto pedían? que nos quedáramos tranquilos, no sé si eran $200.000, $250.000. 250.000 puede ser, o algo así. Sí. Pero que nos quedáramos tranquilos, que hiciéramos todo lo que ellos dicen, que mi Imagino hermano iba una a volver. bomba en tu familia. A ver, La viendo la desesperación, distancia, ¿no? viendo la distancia, era un chico. Sí, Era un sí, chico de sí, 23 años, tu hermano. fue tremendo. Mi papá fue la persona que atendió ese primer llamado. De ahí en adelante... ¿Quién hablaba? ¿Se supo Sí, después? sí, hablaba Arquímedes. Arquímedes, Sí. directamente. Pucho. Sí. Creo que en casi todos los casos siempre el que hablaba negociaba era Arquímedes. Bueno, pasaron varios días hasta que se volvieron a poner en contacto con nosotros. Y volvieron a llamar, dijeron que mi hermano estaba bien, que nos quedáramos tranquilos, nos dejaron después una carta en donde mi hermano decía que hiciéramos todo lo que ellos decían, que nos quedáramos tranquilos, que lo trataban bien, que le habían dado de comer arroz con pollo y que, bueno, que le iban a soltar, siguiéramos digamos. las órdenes porque ellos lo iban a soltar. Bueno, a los 9 días, después de una negociación y de ir a entregar el dinero que se entregó justamente atrás de la Catedral de San Isidro, donde hay una plaza, digamos, a unas 3 cuadras de la casa de ellos, ahí se hizo el depósito del dinero, fue un familiar nuestro a dejar el dinero, y los que buscan el dinero son Arquímedes y Alejandro. Eso se determina después. Se determina, y aparte la persona que fue a dejar el dinero se dio vuelta, a pesar de que le habían dicho que dejara el dinero No y se se dio fuera, vuelta. se Y dio los vio. vuelta y los vio. Por supuesto los reconoce después cuando Después, ellos los cuando agarran, cae la porque banda, nosotros claro. no teníamos la menor idea de quiénes ¿De habían quién sido. era? Sí. Y bueno, con la promesa de dejar el dinero y que mi hermano iba a volver, lo encuentran al otro día en un descampado ahí en la zona de Escobar, en un brazo digamos, del Paraná, un arroyo de ahí del Paraná. Un ciruja, una persona que levantaba cartón, latas, botellas, ve un cuerpo sumergido en un arroyo con 3 tiros en la cabeza, atado de pies y Tremendo. manos. A pesar del pago del rescate. A pesar del pago de rescate. Bueno, digamos, Era la Mauro, que metodología, lo ¿no? morboso de esto, y en Sí. mi caso particular, lo más doloroso, aparte de la metodología, porque es la única organización o la única banda de secuestradores que en este país funcionó de esa forma, era que vos ya de antemano sabías que estabas condenado y que no ibas a volver. Porque Hablo eran de la todos persona conocidos. secuestrada, porque Sí. sabés que Claro, al te voy a delatar. conocerse previamente, Se lo conocían. lo tienen que No matar. hay posibilidad. A mi tío lo secuestraron en el 74, después lo mataron porque él se puso a buscarlo, pero mi tío estuvo encapuchado y estuvo 30 días y nunca llegó a ver a nadie. En el caso de mi hermano, Lo conocen. secuestraron a cara descubierta y nunca ellos se taparon la Tenés cara. razón, yo no había pensado que en la lógica de Era esta condenado a organización, claro, el hecho de secuestrar conocidos era una condena a muerte para la víctima. Y ellos ya sabían que iban a matar. Aparte, Ya es sabían. como pescar en un balde, era una cosa Sí. tremenda, porque, o sea, es terriblemente morboso que vos vayas a secuestrar a alguien que conoces y que al otro día, después que estuviste con él, lo parás y lo secuestrás. Y lo peor era que encima, otra de las características de esta gente era operar dentro de su propia casa. Esto es tremendo. Que- Estábamos viendo la casa Por lo recién. general eso no pasa, siempre tienen aguantaderos u otros lugares, o ellos directamente ahí, bueno, ahí es donde a mi hermano lo llevaron, estacionaron la camionetita en esa En puerta. esa puerta. Una de las hermanas, está en la declaración, abrió la puerta y el hermano entró con mi hermano dentro de la camioneta. Y mi hermano estuvo encerrado en un baño en la planta alta, Sí. adentro de una bañadera, encapuchado, atado de pies y manos.
Todos los 9 días de Los 9 cautiverio. días. ¿Cómo es el lugar? En la planta alta de esa casa. En la planta alta de esa casa están los dormitorios y los baños. Sí. Y había un baño que separaba 2 dormitorios. Realmente no sé quiénes dormían de cada lado, pero evidentemente ellos dormían Porque ahí era adentro. un matrimonio con 5 hijos, de los cuales uno, que se llama Guillermo también, estaba en Nueva Zelanda hacía ya varios años. Que es el único que queda afuera, totalmente afuera. Hasta cierto punto, porque él tenía conocimiento de la actividad del padre, porque el padre le mandaba cartas y de alguna forma indirecta le contaba cómo iba el supuesto negocio que él decía que tenía. Pero cuando hablaban en esas cartas, ¿se referían en términos de una organización criminal con aquel hijo que vivía en Nueva Zelanda o era en un lenguaje más bien disimulado? En un lenguaje disimulado, diciéndole, mirá, estamos haciendo este negocio del que hablábamos hace muchos años y como que ya empezamos y nos está yendo bien. Ahora, y ese tipo de pensemos juntos, ¿no? Francisco está en el lugar, digo, es imposible pensar que algún integrante de esa familia estuviese ajeno ni supiera que adentro de esa casa había gente secuestrada. Digo, tenés que convivir, pasar por la bañadera, por el sótano. Mauro, aparte está en la declaración de los imputados, salvo en esta causa, salvo Alejandro y Arquímedes, que hoy miraba en el noticiero el reportaje que le había hecho. Ahora lo vamos a repasar. Él volvió a decir que él no mató a nadie y que nunca secuestró a nadie, pero salvo él, Arquímedes y Alejandro, todo el resto de la organización confesaron. Y Maguila, por supuesto que no. Maguila dijo... Maguila no, porque les pide perdón años después. Sí, pero Maguila tampoco. Pero a Maguila lo detienen porque cuando la agarran a Bollini de Prado, ahí la señora cuenta que el que estaba en la camioneta que lo transportó era Maguila. La sobreviviente. La sobreviviente. De la víctima es la que logra dar el nombre de Maguila. Exactamente. Que hoy nos vamos a meter mucho con el tema Maguila, Sí. Porque el paso del tiempo hizo que zafe uno de los principales protagonistas de esta organización delictiva. Digo, no es un dato menor. No. Un tipo condenado a 13 años de cárcel que pagó solamente 2 y hoy está prescripta la causa. Perdón, y la madre y la hermana mayor también. La única que se puede considerar que no se la puede responsabilizar era la hermana más chiquita, que en ese momento tenía 13, 14, 15 años. Pero la hermana que seguía... ¿Qué edad tenía? Tenía ya 19, 20 años. Tampoco pudo ignorarlo. No, por supuesto. Pero nunca fue sometida a proceso penal, esa hermana. No, ni la madre tampoco. Ni la madre tampoco. Pero a ver, ¿quién le cocinaba a mi hermano cuando comía arroz con pollo en el baño arriba? ¿O nadie usaba ese baño mientras mi hermano estaba cautivo? Este caso llama tanto la atención, porque es toda una familia que seguía haciendo una supuesta vida de familia, con hijos conocidos. Alejandro Puccio, creo que estaban en los Pumas en esa época, y jugaba en San Isidro. No, aparte iba a entrenar, salía con sus amigos. Es más, la novia de Alejandro en ese momento cuenta, que yo tampoco le creo, que no sabía nada. Ella dice que estaba totalmente asombrada, que no podía creer cómo ellos hicieron eso, y tenían gente ahí dentro que ella se pasaba los fines de semana viendo videos con Alejandro en la casa. Sí. Entonces vos decís, es una locura, vos tenés una persona encerrada de adentro durante 8, 9, 10 días sabiendo que la vas a matar y tenés una vida totalmente normal. Una vida familiar Arquímedes salía a barrer la calle como todos los días. El loco de la escoba, le decían a los vecinos, porque se la pasaba barriendo. Exactamente. En realidad lo que pensaban es que... Hacía de campana para ver si venía la policía o pasaba algo. Está en línea Rogelia Pozzi, ¿sí? Abogada que... obviamente, siguió muy de cerca esta historia, que está comprometida de forma directa. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Mauro? ¿Todo bien? Bien. A ver, impresionada en su rol, por un lado, de abogada actualmente y viuda de Aulet, impresionada con esta noticia de que Maguila no va a pagar nunca. Impresionada porque... creo que realmente en este país estamos muy mal. Creo que la justicia está funcionando verdaderamente mal. Me parece que es increíble que durante el término de 13 años nadie lo haya buscado, salvo algunos de los periodistas que todos conocemos. Y verdaderamente me parece que hay que hacer una reforma de los códigos en serio, para que se beneficie a los ciudadanos y no a los delincuentes como se está haciendo hasta ahora. Porque es legítima la resolución. Ahora le contamos a la gente que Daniel Maguila Puccio fue condenado a
13 años de prisión por integrar el clan Puccio y por darle logística a la organización con una camioneta, por ejemplo, marcando víctimas, aportando... Y ya la lugar de sacó muy cautiverio. barata. Ya tenía una pena baja porque La sacó barata. digo, no le atribuían los homicidios. Los otros tuvieron 25 años, el menos, el Bueno, que menos tuvo. ahora, no cumplió, solamente estuvo preso 2 años, lo liberan porque no había sentencia aplicada en ese momento, pero el paso del tiempo hizo que se fuera por distintos puntos del planeta y cuando volvió y se presentó acá en la Argentina, el asunto estaba prescripto. Rogelia, ¿es así técnicamente? Técnicamente es así, pero ¿sabés cuál creo que es el problema más grande? Sí. Que dentro del término de los 2 años, el juez debió dictar sentencia. Claro, era por escrito antes. Claro, o sea, ¿de quién es el error? El error y la negligencia es del juez que oportunamente no dictó sentencia en la causa como tenía que dictarla, ¿entendés? O sea, creo que... Le dictó después. Y bueno, si la dicta después... Ya estaba libre. Daniel Puccio desapareció, pero desapareció por culpa de la justicia, porque la justicia hizo las cosas mal, ¿entendés? Sí. Y ahora, bueno, ahora la prescripción se dio porque pasó el tiempo sin que nadie lo buscara, y bueno, este hombre ahora está libre, tranquilamente caminando por la calle como todos nosotros, como en su momento caminó por la calle Arquímedes, quien se recibió de abogado gracias a que nosotros los argentinos pagamos los impuestos y esta gente dentro de la cárcel estudia una carrera universitaria y no hace nada que beneficie a la sociedad, se benefician exclusivamente ellos. Yo te digo honestamente, creo que las cosas en este país están funcionando muy mal. Mira, te digo algo que me pasó hace una semana. Sí. Un muy amigo, lunes a la noche en la zona del oeste, lo secuestran, un secuestro express. Sí. Por supuesto que damos aviso de inmediato a la policía, la cual intervino, hizo todo bien. Conversando después con la misma policía, esta gente que después a los secuestradores los agarraron, tenían ametralladoras, granadas, armas cortas, armas largas. La policía lo único que tiene, la policía de la provincia, lo único que tiene son armas 9 milímetros y no pueden tirar. Entonces, a ver, estamos, ¿quién nos protege? ¿El Estado Nacional, el gobierno provincial, hacen algo para que los argentinos podamos caminar tranquilamente por la calle y vivir como tenemos que vivir en una sociedad coherente? No, te digo sinceramente, Puccio sale, estudia, la policía no los puede detener, y cuando los detiene o cuando los tirotean y se arma un desastre con una 9 milímetros, ¿qué puede hacer un policía contra tipos que están con armas cortas, ametralladoras? El gobierno, ¿qué está haciendo por nosotros? Totalmente. La ciudadanía está absolutamente desprotegida, y tenemos un agravante más, que Daniel Puccio estudió con su papá, que era un psicópata que jamás aceptó y nunca dijo que había secuestrado y había matado a 3 personas. También, ojo, también secuestró a otras personas más, como a Lanús, el consignatario de ganado, ¿no? Pero, bueno, fue el único que sobrevivió junto con Bollini de Prado. Daniel Puccio, que la gente tenga mucho cuidado, y los amigos de él que en este momento lo están cubriendo, tengan cuidado, porque en cualquier momento van a ser víctimas como lo fuimos nosotros. Pero Rogelia, si hoy lo enganchan en algún lugar, no va preso. Digo, técnicamente está prescripto. Hoy, ahora, lo encuentra la policía en la calle Daniel Maguila Puccio. ¿No hay nada para hacer con él? Absolutamente nada. No hay nada. Por eso lo que yo te estoy diciendo, Mauro, que no solamente tenemos que quejarnos de Pero usted, ¿a quién culpa? ¿A quién responsabiliza? Reformemos las leyes. ¿Sabés lo que tenemos que hacer? Reformar la ley. Que no prescriba. Exactamente. Delitos como este tipo de delitos deben ser imprescriptibles. Claro. Cosa que en este momento, desgraciadamente, no ocurre. En realidad no sé qué están haciendo los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, porque a los ciudadanos como nosotros no nos protege nadie. Nosotros nos tenemos que proteger con rejas, alarmas, cámaras,
porque estamos solos en esta sociedad, solos, desprotegidos y cuidándonos unos a otros entre un vecino con el otro. Yo digo, los políticos, ¿están viendo por televisión esto que está ocurriendo? Nadie habla, todos cierran el pico, no dice nada. ¿Vos escuchaste a alguien de algún político, de cualquier partido político en el día de hoy que haya dicho algo? Nadie, absolutamente nadie. Rogelia, muchísimas gracias. Pablo Caplan la saluda. Muchísimas gracias por su atención y recibirnos y atendernos. Te mando un beso. Gracias. Un beso grandote para Mauro y uno súper especial para Guillermo, que siempre estamos juntos en esta, desgraciadamente, en esta historia que nos tocó vivir desde hace muchísimos años. Eduardo, lo último, Eduardo, ¿su marido qué edad tenía cuando lo secuestraron y lo mataron? Mi marido tenía 25 años. Eran todos chicos. Eran todos chicos. Claro, eran muy chicos. Ahora a la distancia uno lo ve y son todos chicos. 23, 25. Eduardo jugaba al rugby también, lo conocía. Jugaba al rugby, lo conocía Alejandro. Eduardo jugaba al rugby, lo conocí a Alejandro y te cuento que así como Alejandro siempre dijo que él nunca había participado de ninguno de los secuestros, el día que fuimos a pagar el rescate con mi papá, 3 veces durante el transcurso de las postas, lo vimos, mi papá y yo, Alejandro, y en el último instante lo vimos retirar el dinero del pago del rescate. Es tremendo, es tremendo. Muchísimas gracias. Un beso grande, que les vaya bien. Un beso. Muchísimas gracias. Antes de ir a las placas, vamos a completar la historia. Hablábamos con la viuda de la segunda víctima, Eduardo Aulet. Profesionales, comerciantes, todos chicos, jóvenes, que trabajaban, que estudiaban. Esa era la vida de tu hermano, la vida de Aulet. Ese tipo de gente era la que captaba esta banda. Salvo Nahum y la señora Bollini de Prado, ¿no? Que Nahum, Emilio Nahum, fue... En el caso de Aulet, lo encontraron en el cuerpo 4 años después. 3 años después. 3 años casi. Lo habían enterrado en un descampado, lo había enterrado Vilca. Sí. Costó mucho, Otro de los condenados. mucho ubicarlo, sí. 4 años después de que los agarraron. Pagaron el rescate y esta familia estuvo buscando 3 años después, hasta que encontraron el cadáver. Imagínense la bomba que cayó en esa familia, como en el caso de ustedes. La otra víctima fue Emilio Nahum, 1984. Sí. ¿Lo recordás brevemente el caso ese? Sí. Todavía la banda totalmente operativa. Ustedes estaban con familiares muertos, pago de rescate y no sabían por dónde venía y de hecho, el caso, ¿no? Yo lo conocía a Milo y a Alicia, su mujer, de muchos años de chico. Y a él lo secuestran o lo intentan secuestrar por el vínculo de una operación inmobiliaria. Él tenía una marca de ropa muy conocida y tenía locales en Florida y en varios lados. Y por haber hecho alguna transacción comercial de una propiedad con Arquímedes, lo intenta secuestrar, y en la subida ahí enfrente al Museo de Bellas Artes lo paran, del mismo modo que hicieron con mi hermano, pero apenas se suben al auto, Emilio no se deja llevar, se da cuenta y escapa, lo acogotan con una cadena, lo empiezan a apretar, él se resiste y le meten directamente un tiro en el pecho y se escapan y se van del lugar y lo dejan muerto dentro del auto. En ese caso no cobraron rescate porque mataron a la víctima en el intento de secuestro. Y después viene ya el caso de la señora Nélida Bollini de Prado, una señora mayor. Que ya estaban mucho más profesionalizados, porque en vez de tener a la gente como lo tuvieron a mi hermano, ya habían preparado con el albañil Vilca el sótano de la casa, en donde lo ambientaron como una casa de campo, con fardos y todo, como para que con ventilador para que ella percibiera el olor a pasto y pensara que estaba en un campo, no en otro lugar, en centro de San Isidro. Y dormía arriba directamente de un catre y hacía sus necesidades adentro de un balde. ¿Cuánto tiempo estuvo? Yo creo que estuvo como 2 o 3 semanas, me parece. 2 o 3 semanas. Ahí se hace la extorsión. Esto fue 2 años después de tu hermano. Sí, creo que fue, en el 82, esto fue en el 85. 85, 85, 3 años. 3 años después. Pero ahí cae la banda cuando empiezan cobran el rescate. Cuando van a cobrar el rescate, los agarran. Y lo fue aquí en Capital, creo, ¿no? Y lo que les llamó la atención en ese momento, no me olvido más, sobre todo a los fiscales, en ese momento cayó en manos del doctor Piotti. Y los fiscales que participaron se quedaron asombrados porque nunca imaginaron todo lo que ellos habían hecho. Empezaron a contar
y cada cosa que contaban iban y era cierto. En el caso de mi hermano, contaron dónde estaba mi hermano, que habían tirado el arma, la máquina de escribir, todo, y todo era exacto. Todo era exacto, Se quebraron todo era automáticamente desde el principio, por supuesto, salvo Maguila, Alejandro y Arquímedes. Que nunca llegaron, que Sí, nunca hablaron. Sí, lo que quiero decir también es Sí. que yo comparto lo que dice Rogelia, pero digamos que más que responsabilizar a la justicia en sí, yo creo que el problema siempre fueron los jueces. Esta fue una causa que digamos que a día de hoy, ya después de casi 30 años, sigue estando en boca de todo el mundo por lo que la historia fue. Pero los jueces que tuvieron la causa desde el doctor Piotti en adelante podían haber sentenciado sin ningún problema, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Maguila, porque las pruebas estaban. Sí. El problema es que nunca fallaron en los tiempos que la ¿Y justicia aplicaron la pena da. en ausencia? Exactamente, y a Maguila, cuando después de tener los 2 años detenido, lo largan, o sea, no lo largan, lo dejan Sí, como una libre. libertad condicional. Al poco tiempo, yo creo que no pasó un año que fallaron y dijeron, no, sí, las pruebas están, existen. Cuando fueron a buscar, Cuando fueron a chao, buscar, ya estaba ya no estaba. amarrado, no apareció más. Y después, sí, coincido con Rogelia, que la justicia, el Estado Nacional, después de, para ir a buscar a una persona prófuga, ya es imposible. Imposible. Ahora vamos a Todos repasar. aportamos Más si datos. tiene plata. Para Por estar supuesto. prófugo se necesita gastar plata. Por Y esta supuesto. gente tenía plata. Y de hecho todos los abogados que tuvieron son gente de renombre y los Sí. privilegios que tenían ellos en la cárcel, sobre todo Arquímedes, eso gratis no es. Ahora Lo vamos estamos a viendo ahora con el Sí. caso del padre Graci, ¿no? Ahora vamos a Totalmente. repasarlo, mirá. La Bueno, las nómina de víctimas. víctimas y después vamos a repasar los lugares donde se cree estuvo Maguila. El Ricardo Manuquian, 24 o 23 tenía, 23 me 23. parece. Era hijo de los dueños de familia, ¿no? Los hijos del supermercado Tanti, Sí. el supermercado más conocido de la zona norte, la cadena Tanti. Estuvo atado 9 días en la bañadera de la casa de los Puchos, la casa que veíamos recién, en la planta alta, en uno de los baños. Lo ejecutaron de 3 tiros en la nuca, pese a que la familia había pagado el rescate. Lo ejecutaron porque sabían que lo iban a matar si lo conocían. Alejandro era su amigo y fue aparentemente el entregador. Cuando lo ejecutan, Los 3 le tiran. los tres, tres. uno cada uno para ser responsables los para ser 3. responsables. Tremendo. ¿Quiénes eran? Porque Arquímedes, estaba Arquímedes, Alejandro y Fernández Laborde. Laborde. Y Que era un Arquímedes- militar, ¿no? Laborde. No. El militar era el coronel. Bueno, ahora me va a salir el Claro, nombre. no, Pero no, Fernández Laborde era un allegado a Arquímedes. Y lo presiona y le dice que a él le tocaba matar a mi hermano. Y Fernández Laborde dijo que no, que él lo que quería era a mi hermano liberarlo, porque como que estaba muy presionado por la situación. Y Sí. Arquímedes lo amenaza y le dice que si él no lo mataba, sabía qué iba a pasar con toda su familia. Seguimos Y ahí con- lo y ahí matan entre los matan 3. tres. Le tira un tiro, Un tiro cada uno. Ah, es muy Muy cruel, ¿eh? cruel. 5 de mayo del 83, Eduardo Aulet, 25 ingeniero, lo años. secuestraron en Libertador y Austria de Recoleta, la edad, ¿no? Lo que marcaba Paulo, 25 años, la familia pagó $100.000 de rescate, pero lo asesinaron igual. Por la misma razón. El cadáver apareció 4 años más tarde, también era conocido de Alejandro en el ambiente del rugby, por eso la banda tenía que matar a sus víctimas. El 22 del 6 de 1984, fíjese el tiempo, ¿no? Todo ese tiempo no sabían quién eran los secuestradores. Emilio Naum, dueño de la cadena de ropa y zapatos McTaylor, era conocido de Arquímedes, quien le tendió una trampa para secuestrarlo. Fue asesinado de un balazo, previamente lo habrían intentado estrangular, cuando se resistió a la captura. Ahí no hubo pedido de rescate, porque en el intento de secuestro lo mataron. Y apareció el cadáver, lo ejecutaron. La última víctima fue la sobreviviente, Nélida Bollini de Prado, en el año 85. Una familia que tenía empresa de automotriz, Funeraria, ¿no? Funeraria y una concesionaria de autos. concesionaria de Dos cosas, autos. sí. Fue la única sobreviviente del clan, llevaba un mes secuestrado, casi un mes. La rescató la Policía Federal en el sótano de la casa de los Puccio en San Y Isidro. ahí empezaron las detenciones. La policía detuvo a Arquímedes, a su hijo Daniel Maguila, a Guillermo Fernández Laborda en un operativo en el lugar donde se debía pagar $1 millón de rescate cerca de la cancha de Huracán. Alejandro Puccio y a su novia los detuvieron en la casa de San A la Isidro. novia la absolvieron. después. El rugby estaba al cuidado de la víctima. Vamos a la casa de nuevo. ¿Alguna vez usted fue al lugar, tiempo, años después? Sí. Porque mientras, la condena estaba vigente y tenía salidas específicas, algunos de los condenados volvieron a vivir en la casa, ¿tenían acceso a la casa? Sí, de hecho, como dice Pablo, con el dinero Sí. que tenían, ellos buscaban siempre la forma de
zafar. Y a Alejandro varias veces le dieron salidas transitorias y hasta una libertad condicional. Y en una de esas oportunidades él se fue a instalar en esa casa. ¿Vivió en esa casa? Yo creo que no llegó a estar un mes, que bueno, por presiones y por participar yo activamente en la causa, logré que lo volvieran a detener porque el servicio penitenciario, el informe, digamos, del servicio penitenciario decía que él estaba en condiciones de reinsertarse en la sociedad y bajo ningún punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, él creo que en ese momento llegó a estar, no sé si un mes. Un tiempo ahí. Sí. Francisco, pero los hijos, las hijas y la mujer estuvieron viviendo durante varios años. Cuando ya estaban presos, cuando estaban presos, seguían en esa casa. Estuvieron ahí. De hecho, también en otra oportunidad, tanto Arquímedes como Alejandro trataron de poner la casa como garantía, como caución para algún tipo de una fianza, para tener una excarcelación. Exactamente. Francisco está todavía en el lugar. Francisco, ¿se sabe en el barrio qué es de la suerte de la casa hoy? ¿Figura en algún cartel que dice a la venta, inhibida, algo que indique el destino de esa casa? Para nada, Mauro, solamente lo que hemos visto son estos candados en el portón, el único acceso que tiene esta vivienda. Y antes de esta cobertura pudimos hablar con algunos vecinos fuera de micrófono y nos decían esto, que hace muchos años ya que no ven absolutamente ningún tipo de movimiento, ni gente que entra ni que sale, que hace tiempo atrás, durante un tiempo esta casa estuvo alquilada, pero no por mucho tiempo. Y el panorama es este, de una casa semi abandonada, las imágenes que hace un rato les emitíamos desde el móvil, en el interior con algunos vidrios rotos, con bastante mugre, todo el aspecto de una casa deshabitada desde hace muchos años aquí en pleno centro de San Isidro. Francisco, muy bueno tu trabajo, muchísimas gracias. Por favor, hasta luego. Arquímedes Puccio, el cerebro de la organización, entiéndalo así. Contador, pleno centro de San Isidro, los hijos conocidos, uno de ellos jugaba en los Pumas, jugaba al rugby en el Casi, era un personaje muy conocido en esa zona, con amigos, conocidos de clase media alta, y además empresarios, profesionales. Uno de ellos, 25 años, ingeniero, casado. Buscaban las víctimas en ese segmento social, gente conocida. Los secuestraban y los mataban, pero el secuestro era en su propia casa, con una supuesta vida familiar que seguía. Increíble. ¿Cuál es la forma de pensar? Arquímedes Puccio fue considerado, ya falleció, una de las mentes criminales más despiadadas de toda la historia penal. En minutos vamos a escuchar y vamos a ver una de las últimas entrevistas de Arquímedes Puccio, el cerebro del clan criminal más siniestro de la Argentina. Tenemos una pausa breve, ya regresamos y lo vemos y lo escuchamos, Arquímedes Puccio.